visual llegan hasta el cuerpo geniculado lateral, van a tener dos caminos. Hay un camino que es el camino de la atención y la orientación visual, que va a llegar a un núcleo en específico del tálamo que se llama pulvinar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tálamo en la introducción? Yo les decía que el tálamo era una masita de puros núcleos, ¿verdad? Uno de esos núcleos se llama el núcleo del pulvinar. Antes no se sabía cuál era la función del pulvinar. Decían, bueno, este es el pulvinar y esta está grandote, pero no sabemos qué mismo hace. Hasta que por tractografía se dieron cuenta que había partes de las fibras que venían desde el tracto óptico que se desviaban y se iban hacia el pulvinar. Y que posterior al pulvinar, esta información salía igualito como una vía que llegaba hasta la corteza extraestriada. ¿Sí? La corteza estriada es la que ya conocen, que es la corteza calcáreo, ¿sí? La percepción de la vida, el campo visual como tal, ¿no? Lo que yo percibo. ¿Ya? Y la corteza extraestriada es la corteza de la atención visual, la que me va a orientar lo que yo estoy viendo en el campo visual, es decir, corteza de asociación. ¿Ya? No la corteza visual primaria, la de asociación. ¿Ok? Entonces yo tengo una vía retino, tecto, pulvinar, corteza estriada. Llega hasta el tecto del mesencéfalo y se va a pulvinar. Y tengo otra vía que es retino, genículo, corteza estriada. ¿Sí? Esta es la que me permite ver y la otra es para darle la atención visual. ¿Ya? Entonces, una vez que las fibras llegan a la corteza de la percepción, así como se acuerdan cuando veíamos corteza motora, corteza somatosensitiva, miren cómo sale la cabeza. Corteza somatosensitiva, decíamos que tenía una determinación somatotópica, ¿se acuerdan? Entonces nosotros sabíamos que había una determinación de que la parte medial era miembros inferiores, cara externa, miembros superiores y rostro, ¿ok? Aquí también la corteza visual primaria va a tener una distribución, pero va a ser una distribución retinotópica. ¿Sí? Todos los cuerpos celulares que están en la parte más posterior de la corteza calcarínea están observando, ¿ok?, la parte más medial, ¿sí?, la parte más central y medial, más central en realidad, de mi campo visual. Entre más avanzo yo hacia anterior, ¿sí?, la parte medial de mi campo visual, ¿sí? Y finalmente la parte más anterior de mi corteza visual me va a permitir observar la parte más periférica de mi campo visual. Por consiguiente, cuando yo tengo lesiones corticales, no siempre va a pasar que se me va a afectar toda la corteza y voy a tener una mianopsia homónima, ¿sí?, o solamente una corteza superior e inferior y una cuadrantopsia, sino que se puede afectar específicamente, así como cuando yo sé que la corteza motora tiene una afectación medial y me va a dar un compromiso motor en miembro inferior, igualito acá. Si el compromiso es más posterior, no me va a permitir ver entonces la parte más central. Si el compromiso va avanzando más hacia adelante, no me va a permitir ver entonces la parte más medial. Y si es más anterior, no me va a permitir ver entonces la parte más periférica. Pero lo que yo sí puedo determinar es la ubicación de ese punto ciego que yo puedo llegar a tener. Porque si yo ya sé que es corteza derecha y es corteza supracalcarínea, ¿cuál será la parte que yo no voy a ver? ¿La superior o la inferior? La inferior va a ser derecha o izquierda si la lesión es derecha. Izquierda. Entonces, mi dificultad para ver va a ser en el cuadrante inferior izquierdo, pero si la lesión es muy posterior, entonces será más acá, lo que no veré. Si es más adelante, pues será hasta acá, y si es toda la corteza, pues será todo el cuadrante. ¿Sí me explico? ¿Ah? O sea, digamos, si es el cuadrante inferior izquierdo, solo el 1, ven negro esa parte, sí, o sea, el centro. Claro, van a tener pérdida de la parte central y se les comienzan ellos a ver la parte periférica.
así tal cual como lo ven ahí, la parte central, central y medial, o la parte periférica de todo el cuadrante. O pueden no ver todo el cuadrante si el compromiso es de toda la corteza. Es depende de la extensión de la visión. Pero igual tú te vas a ubicar qué cuadrante es el que está afecto. Ahora, claro, si yo te digo que el problema, por ejemplo, es el cuadrante inferior derecho, ¿sí?, de la visión periférica, entonces ya tú sabrás que, claro, si es cuadrante inferior derecho, la lesión está supracalcarina, en izquierda, porque siempre es contralateral, y si te digo que es la visión periférica, ya sabes que la visión es más lateral. ¿Sí? Dígame. O sea que, por ejemplo, si tenemos una afectación, digamos, en el punto 3, más periférico, o sea, tenemos bilateral, vamos a ver como el túnel. No, porque acuérdate que cuando es en corteza, tú dices si es corteza que superior o inferior. Corteza superior. Ya, si es superior tiene que ser de ley un cuadrante inferior. Entonces no verás la periferia, pero de ese cuadrante. Y si es decir, si este es tu campo visual, ¿verdad? Si tu problema me dices que es superior, ¿de qué lado? No, lo que yo trataba de decir es que si es de todos, superior e inferior de los dos lados. Superior e inferior de los dos lados. O sea, las dos cortezas. Sí, las dos cortezas. Bueno, cuidado primero que tengas dos lesiones al mismo tiempo de las dos cortezas. Pero claro, si llega a pasar la situación anecdótica de que tengas las dos cortezas al mismo tiempo y que sean las dos superiores, me estás diciendo. También inferior, las dos superiores inferiores. Toda la corteza visual. Y de la parte 3, está más grande. Las dos cortezas visuales, solamente la parte anterior. Ya, pues entonces ahí en cambio no vas a tener, primero que no va a ser una cuadratosis, porque ya están las dos, ¿ok? Entonces vas a perder la percepción de la parte, claro, de la visión periférica de los dos lados. No va a ser visión en túnel tal cual como un hemianopsia heterónima bitemporal, pero verías así. O sea, como un campo visual más pequeño. Ajá, verías como en, ¿cómo se llama esto para ver de lejos? Binoculares. ¿Ah? Ajá, como los binoculares. A esa diferencia de la visión túnel, porque tampoco vas a ver los cortes inferiores. Correcto. Ajá. Sí, tal cual. Porque serían dos para. Pero igual eso es prácticamente el control. O sea, eso no. Sí, sí. O sea, está bien que pienses en la posibilidad porque te ayuda como a practicar la distribución de las vidas, pero no es algo que vaya a pasar así. Lo que sí puede pasar es que un momento tengas un cuadrante, luego el otro, que eso es lo que puede pasar con las personas que tienen enfermedad multiinfarto, ¿sí? Que están haciendo infartos chiquititos cada cierto tiempo en distintas partes. Y si tienen un compromiso, por ejemplo, del lóbulo occipital, te puede pasar eso, ¿no? Que primero tengas una institución acá, luego se le agrega otro, luego otro. Pero igual, en ese contexto, siendo un problema cortical o de sustancia blanca subcortical que te haga las regresiones o algo, es raro, porque generalmente las enfermedades multiinfartos son, o sea, te producen en ramas pequeñas de la arteria cerebral media, entonces te dan más cosas motoras o sensitivas, como que del encéfalo o de la, ¿cómo que se llama? O de la cápsula interna. Los glóbulos vasculares también vienen incluidos como otras cosas adicionales. Correcto. Bueno, y la corteza extraestriada, que sería área 18 y 19. Yo voy a tener una porción de corteza de asociación que va a ser en dirección occipito-parietal y otra en dirección occipito-temporal. La que va en dirección occipito-temporal es la que me permite analizar la forma y el color de lo que yo estoy viendo en el campo visual. Y la occipito-parietal es la que me permite analizar la movilidad de los objetos o de los componentes de mi campo visual y la distancia que va a estar uno de otro. Por ejemplo, yo estoy aquí sentado, ¿verdad? Yo estoy viendo hacia el frente. Si yo pararme y moverme hacia el tercer mesón, yo tengo una capacidad por medio de mi corteza visual de asociación occipito-parietal saber que Josephine está más lejos de mí, ¿sí? Pero más. De lo que está. ¿Tú eres Valeria o Valentina? Valeria. Valeria. De lo que está Valeria de mí, ¿ok? Entonces,
Yo no me estoy moviendo hasta allá para poder medir, ¿sí? Pero yo desde aquí puedo saber, ¿sí?, que Valeria está más cerca y Josephine está más lejos, ¿ok? Y que Valeria está más cerca de Josephine de lo que Josephine está cerca de mí, ¿verdad? Sí. Eso me permite occipito parietal y temporo occipital, ¿ok?, poder diferenciar la forma y el color de las cosas dentro de mi campo visual, ¿ok? Por consiguiente, cuando yo tengo una lesión en corteza visual primaria, el problema que yo voy a tener va a ser un problema que se conoce como fenómenos negativos. Una alteración en la vía visual puede ser por fenómenos negativos o positivos, ¿sí? Un fenómeno positivo no significa que sea bueno, ¿sí?, sino que es algo que está dentro de mi campo visual, que está de más, una luz, ¿sí?, unos colores que no deben estar, que yo comienzo a ver, se comienza a mover la pared, ¿sí?, movimientos que no deberían estar en mi campo visual, ¿ok? Que si yo estoy aquí hablando con ustedes, ¿ok?, y de repente el pelo de Gerardo crece y se pone verde, eso no debería estar, eso es un fenómeno positivo, una alucinación visual, ¿ok? ¿Ya? Y fenómenos, y fenómenos negativos, ¿ok? Seguro no tienes agua, yo tienes agua. Tome agua. Ay, yo te doy. Ya no tengo peso. O yo puedo tener fenómenos negativos, que más bien es lo que no está en el campo visual que debería estar, ¿verdad? Una hemianopsia, por ejemplo, es un fenómeno negativo, porque hay una parte del campo visual que yo no puedo ver. Una disminución de la agudeza visual por un defecto de refracción. Me abrí, no veo de lejos, ¿ok? Eso es un fenómeno negativo, disminución de la agudeza visual. Un escotoma, tengo una parte circunscrita de mi campo visual que no puedo ver porque tengo un problema de retina, es una parte muy chiquita de la corteza, de la sustancia blanca subcortical de las relaciones ópticas, no sé, ¿ok? Fenómenos negativos es lo que debería de ver y no ver. Fenómeno positivo es lo que estoy viendo que no debería de ver, está además en mi campo visual, ¿ok? Entonces, los clásicos fenómenos positivos se dan por lesiones en las cortezas de asociación, ¿no? Si comienzo a ver ahí colores, formitas, cosas que no deberían estar, ¿no? Alucinaciones ópticas, ilusiones ópticas, ¿ok? Alucinaciones, ilusiones desencadenadas por consumo de sustancias. Fenómenos positivos, fenómenos negativos. Ahora, ¿cómo yo valoro la vía visual? ¿Lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer. Se debería de hacer por completo una valoración de la vía visual de tres formas. Yo tengo que evaluar la retina, porque por mucho que mi vía visual a partir del nervio óptico funcione bien, si mi retina por alguna razón no está traduciendo a impulso nervioso la percepción de la luz por medio de los fotorreceptores, pues yo no voy a ver. Entonces yo debería de ver la retina. Que sea algo que siempre se haga, pues no, porque necesito yo de una herramienta evaluatoria para ver la retina. Eso se llama oftalmoscopía, ¿sí? Yo lo hago con un oftalmoscopio. Un oftalmoscopio es más o menos de este portecito un poquito más grande que un marcador, ¿no? Entonces es un aparatito que usa pilas, ¿verdad? Y que es como una linterna, ¿verdad? Emite luz, pero al otro lado, que es lo que va a tener contacto conmigo, ¿sí?, tiene un lente. Entonces lo que yo hago es, ¿sí?, dilatar la pupila con unas gotitas en la persona, aunque hay personas que sin dilatación le puedo ver, sobre todo los babies, a los niños, ¿sí? Y dilato la pupila para que la pupila se dilate y pueda entrar mayor luz. A lo que yo le pongo la luz a través de la pupila, el lente que tiene al otro lado me permite ver a mí, me hace como un aumento, como un zoom, ¿verdad? Como que si fuese un microscopio pero para el ojo, ¿sí? Entonces yo lo pongo así y con la luz, esa luz pega directamente en la retina y con el aumento yo puedo ver a la retina. Eso se llama fondo de ojo,
¿sí? Para yo poder ver la retina. Ahora, la retina puede tener muchas cosas, infiltrados algo nodoso, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, eso es oftalmología, no voy a entrar en detalle de eso, pero más adelante vamos a ver fondos de ojo, que sí me importa que ustedes puedan ver las diferencias en cómo se puede ver el nervio óptico, porque yo por el fondo de ojo puedo ver la inserción del nervio óptico, puedo ver a un nervio óptico opaco, puedo ver a un disco óptico edematizado, ¿ok? Que puede hacer que se obstruya el paso del impulso y la persona disminuye su agudeza visual, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Pues obviamente la agudeza visual, que esa es la que en algún momento todos nos han hecho, y sobre todo a las personas que usan lentes, ¿no? La valoración de la agudeza visual de cerca, agudeza visual de lejos, y eso se mide, ¿verdad? Se mide la capacidad de la agudeza visual y la visión de los colores. Dentro de la agudeza visual, yo además de ver si la persona ve bien de lejos o de cerca, yo tengo que valorar la campimetría. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es campimetría? ¿No? Es medir qué tanto del campo visual la persona puede ver. Puede ver su campo central, su campo medial, su campo periférico, puede ver su hemicampo nasal, su hemicampo temporal, puede ver su cuadrante superior, inferior, nasal y temporal, ¿okay? Todo el campo visual de cada ojo, ¿sí? Y lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer a la criolla yo, comparando mi visibilidad del campo visual con la del paciente, o se puede hacer con una maquinita, como ahora mucho hace, que es la campimetría de Gaussian, lo que te pone en la casita, tú vas a ver la plástica, el estilito, ya, ¿ok? Sí, me hicieron eso. Esa es la que más utilizan ahora. Ecuador, país amazónico. Ustedes no van a tener un campimétrico de Gaussian para cuando estén en la rural decir, a ver, siéntelo ahí el niño para que aplaste la casita y todo. Tienen que saber valorar el campimetría al escribir. ¿No? No. Agudeza visual. ¿Cómo se llama esa tablita? Snell. ¿Sí? La tablita de Snellen, la tablita de Jäger. ¿Sí? ¿Van a utilizar ustedes esto? Probablemente no. Por ahí algunos utilizan esta de Snellen en la rural, porque dentro del control del niño sano tienen que ver la agudeza visual, entonces lo van a hacer. Pero de ahí como médicos generales no es algo que ustedes vayan a evaluar, ¿sí? Constantemente. Lo que sí es las alteraciones visuales de primera mano, ¿sí? Yo puedo tener 3 tipos de alteración visual y la última que ya vendría a ser la ceguera, ¿ok? Entonces, señor, ¿cómo se llama? Alfredo. A ver, señor Alfredo. ¿Puede ver, señor Alfredo, los deditos que estoy levantando cuántos son? Doctora, tiene 4 dedos levantados. Ah, ok. Entonces tiene visión en cuentadedos. ¿Ya? Una forma rápida de yo valorar, ¿sí?, a la vida visual. Señor Alfredo, ve los deditos que le estoy levantando, doctora. La verdad es que yo sé que usted me está hablando porque le escucho, pero yo la veo así como una sombra. Sé que es doctora porque le escucho la voz, pero ni le veo la cara. Peor los dedos. Visión en bulto. ¿Sí? Ya hay un compromiso de la vía visual. ¿Ok? Uy, señor Alfredo, y ahora, a ver, mire, le voy a poner una lucecita en sus ojitos y usted me va a decir si la puede ver. Entonces yo cojo mi linterna, la prendo y le pongo el haz de luz sobre el ojito. ¿Sí? Puedo valorar 2 cosas al mismo tiempo. ¿Qué puedo valorar ahí además de ver la visión? La pupila. Ajá, la respuesta pupilar a la luz. ¿Sí? Ese es el reflejo pupilar. Entonces puedo ver las 2 cosas al mismo tiempo. Se le pongo la lucecita. Ay, doctora, eso sí alcanzo a ver un poquito la luz. Visión en las de luz. ¿Ok? No veo ni la luz, doctora. Ceguera. ¿Ok? Ahora, esa ceguera puede ser una ceguera momentánea. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Ya les comenté esa ceguera, ¿no? La ceguera momentánea. Amaurosis fugaz. No. No.
¿Por qué creen que se pueda perder temporalmente la visión? Eso no es temporal. Por tal vez algún tumor y está presionando alguna parte de la cara. Pero no es temporal. Lo que decían en un cuarto. No. A ver, Doctora, diga. puede ser por algún golpe en la cabeza en la parte de atrás. Un golpe en la cabeza, en la Pero parte sí, de atrás. algo como que momentáneo, no que afecte a largo plazo. Está como noqueado. Por ver el sol. Claro. O sea, sí, pero no es lo que caracteriza la maurosifus. Pero sí puedes tener, por ejemplo, una contusión, ¿sí? Y eso causarte una pérdida momentánea de la visión, pero es raro. O sea, lo que quiero decir es que es raro que sea temporal en el grado de tiempo que puede suceder una maurosifus. O sea, mientras te dure, por ejemplo, la contusión, el daño axonal, porque tienes distintos grados de daño axonal, eso ya es neurología clínica, pero bueno, hay distintos grados de daño axonal. Tú con un golpe en la cabeza puedes tener un daño axonal de grado leve, que lo que sucede es que los axones hacen esto, pero no se rompen, ¿ok? Pero porque se estiran, se inflaman y momentáneamente dejan de transmitir información. Si eso es un tipo de daño axonal que tú no lo ves en imágenes, lo que hizo es funcional. Entonces, claro, cuando ya reduces la parte inflamatoria, claro, la persona puede volver a ver, pero tiene que pasar bastantes horas, inclusive días. Y si es un daño axonal difuso, que se rompen los axones, ahí sí, temporal para nada, vas a tener mucho tiempo sin ver. Pero igual en ese contexto va a ser una hemianosis, porque va a ser de un solo lado, generalmente. O sea, es podido que un golpe te cause el mismo grado de lesión de los dos lados para que tengas igual una ceguera completa. ¿Sí? Entonces, ni tampoco puedes tener una ceguera monocular, porque hasta acá ya se cruzó. Entonces, dígame. No, eso es hipotensión ortostática, no es por amadores. Eso es por falta de Hay irrigación. personas que se les puede la protección de. Sí, pero no es eso. Una pregunta. Hay personas que suelen quedarse ciegas momentáneamente por problemas psicológicos. Nosotros conversamos con síntomas neurológicos. Ajá. Puede ser momentáneo también la ceguera. Claro, pero verás, ahí lo que pasa no es una falta de la percepción del campo visual, ahí es una inatención. Sí tienes la capacidad de percibir, pero no estás interpretando lo que estás percibiendo. Claro, eso es una inatención. Así como tú puedes tener, por ejemplo, una inatención de la mitad de tu cuerpo, una inatención de la mitad de tu cara, puedes tener una inatención de tu campo visual. Claro. Y a ver, por decírtelo de alguna forma, aunque no es así, o sea, la persona lo está inatendiendo, haz de cuenta que como que te hace loco que no ves esa parte. Pero lo está inatendiendo, o sea, lo que quiero decir es que no hay una falta de percepción del campo visual. Hay una falta de atención en esa parte del campo visual. Tendría la capacidad de ver, pero no lo está atendiendo, no le he parado por O sea, ella decide como que lo hace. Ajá, sí. Sí, eso es lo que, por ejemplo, en inglés los gringos le dicen los síndromes de hemi-neglected, que en español lo mal traducen a hemi-negligencia, pero no está bien dicho, es hemi-inatención. Doctora, eso es cuando Lo dibujan. vamos a hablar en síndrome global, eso es segundo parcial. Eso es cuando dibujan, en vez de dibujar el reloj completo, como que dibujan la mitad nomás. Ajá, el síndrome de Síndromes de hemi-negligencia o de hemi-inatención, hemisferio no dominante, sí. Eso es segundo parcial, síndrome global. Porque dejan de ver la mitad de su cuerpo. Pero eso no es hemi-inatención visual, eso es anosognosis, es diferente. Porque dejan de atender esa parte de su cuerpo. O dejan de atender dentro del proceso de la copia de un objeto cuando lo dibujan. Cuando veamos luego lo va a tomar un poco más de sentido todo lo que estoy hablando, pero hay distintos grados de inatención. Y dentro de la inatención tú puedes tener una anosognosia, por ejemplo, que es
ya no es porque no estás atendiendo, es un desconocimiento de algo que en algún momento tú conocías que existía. Por ejemplo, tú puedes tener una agnosia de la mitad de tu cuerpo, tú desconoces que esa parte existe. Y ahí pasa, por ejemplo, que estas personas que tienen síndrome de los glóbulos no dominantes, por ejemplo, se arreglan de un solo lado, se peinan de la mitad de la cabeza, las mujeres se maquillan de la mitad de la cara y de otro lado, ¿no? Como que no existieron. Pero bueno, sí, son bastante interesantes. Ok, entonces bueno. A ver, anaurosis, ¿no? A nadie se le ocurre por qué yo pueda perder momentáneamente la visión. ¿Cuándo ves eso? Mucho tiempo. Verán, mi retina, al igual que todos mis tejidos, funcionan a base de irrigación. Si no le llega sangre, no llega energía por medio de glucosa y no llega oxígeno. ¿Sí? Mi retina, si no le llega sangre, va a dejar de funcionar. ¿Ya? Lo que caracteriza la amaurosis fugax es porque hay un espasmo de la arteria retiniana, que es la que alimenta con irrigación a la retina. Si a la retina le deja de llegar sangre, la retina deja de transducir la luz, ¿sí? Como un impulso nervioso por el nervio. A pesar de que mi vía esté bien, la retina está como bugueada, ¿sí? Porque no le está llegando sangre, ¿sí? La amaurosis fugax, a pesar de que la persona esté tranquila, porque, uy, doctora, ya volví a ver, me siento bien. La amaurosis fugax es muy preocupante. ¿La arteria retina rama de quién es? Arteria retiniana. ¿Rama de qué arteria? ¿Y la oftálmica rama de quién es? Dios. ¿Cómo? ¿De qué se debe? La arteria oftálmica rama de qué arteria? ¿Alguien me dice? La carótida. ¿Cuál carótida? Carótida interna. Es rama directa de la carótida interna. Si la carótida interna se estenosa, deja de pasar sangre primerito, antes de que vaya a las cerebrales, deja de pasar sangre primerito a la oftálmica. ¿La oftálmica? A los diabéticos le da esa amaurosis. ¿A los diabéticos? Le da esa cosa. Cualquier persona que tenga un trastorno vascular. El diabético puede tener trastorno vascular, el hipertenso también, el arteriosclerótico. O sea, sí, a los diabéticos les puede dar, pero a cualquier gente que tenga un problema cardíaco. Tú tienes una estenosis carotídea porque tienes severenda placa ateroma, porque le das a todo lo que da con el triglicérido, con el colesterol, no le pides perdón a nadie, pues tienes un espacio así nomás por donde te pasa el flujo sanguíneo de la carótida. Va a llegar un momento que eso de ahí está ahí, ¿no? Rebotando esa sangre, se te hace el trombito, primerito se va a ir al oftálmico. Le cierra la circulación a nivel del riñón. ¿Qué va a pasar si a la retina no le llega sangre? Amaurosis fugax. ¿Sí? Pero cuando la estenosis por algún estado adaptativo, ¿sí? Puede mejorar un poquito el flujo, la persona vuelve a ver. ¿Por qué? Porque ya se tomó la pastillita de la presión, entonces la presión se le bajó, entonces el flujo está mejor, ¿verdad? Porque es que, ay, me comenzó a doler aquí. No me tomaba hace 2 meses la pastilla, pero como me duele, ya ahorita ya. ¿Ya? Entonces, claro, se tomó la pastilla, le bajó la presión, ya no está en crisis hipertensiva. Pero igual. La estenosis mejora, llega flujo sanguíneo y otra vez ve. 1 minutito nomás no vio. 2 minutitos no vio. No, ya veo bien, ya me siento bien. Entonces la doctora o el doctor que no sabe, ya ve, ya está, ya de ser el estrés. Vaya nomás a la casa, créanme que pasa mucho más de lo que nos gustaría a los médicos que trabajan en la emergencia. Porque claro, ¿no? Después de 2 días, ningún iluminado se le ocurrió que puede ser una amaurosis fugax y ya llega con requerimiento como de 5 stents y con infarto cardíaco y cerebral. En la última. Bueno, no, ustedes eso no les va a pasar, ¿verdad? Te van a cobrar un niño así, Amaurosis. La amaurosis es una alerta
de que si ese trombito que lleva la oftálmica, facilito se puede hacer otro para celebrar y se les infarta de acá. O se les infarta de acá, o las dos cosas al mismo tiempo. Y digo, ay, ¿por qué será? ¿Por qué será que llegó infartándose a la emergencia? ¿Por qué será que llegó con dolor? ¿Por qué será que tiene una fibrilación ventricular? Tan malito que vino, ¿por qué será? ¿Ya? Ahí está, oftálmica, rama directa de la carótida interna. Que si se pierde aquí se puede ir facilito a la cerebral media o a la cerebral posterior, pero miren, antes de que llegue acá, llegó acá. ¿Ya? ¿Cómo valoro la campimetría criolla? A esta que está aquí. ¿Sí? Valoración del campo visual por confrontación, ¿sí? Y por extinción visual. ¿Por qué creen que se llama por confrontación y extinción visual? Ya, hace ratito más o menos le digo. Uy, hija, tú te quedaste ahí, ¿verdad? Lo alejan, lo acercan, Lo aleja, lo acerca, no lo alejo y lo acerco, es un reflejo de acomodación. Yo creo que es porque confrontación, porque tú estás frente a frente con él. Correcto. En la posición. Ajá. Y la extensión visual es porque quieren ver hasta dónde tú puedes llegar, o sea, tu ojo, hasta qué campo puedes parar. Exacto. Compararlo con tu. Correcto, muy bien. Extinción, porque yo le tengo que preguntar a la persona hasta dónde está viendo el objeto que le estoy presentando en su campo visual. Esto no es una valoración de movimientos extraoculares, ¿ah? ¿Cómo lo hacen? Ustedes se ponen a unos 50 centímetros de distancia al frente de la persona y le dicen, a ver, señor Alfredo, mire, yo le voy a enseñar este marcador, ¿ya? Mire dónde lo voy a poner entre los dos. Usted no mire el marcador, mire a mi ojo. Yo siempre les digo, esto no les dice los libros, ¿no? Esto ya es un tip mío. Porque es que por mucho que se les explica, ellos quieren seguir el, todavía no. Ya eso no es movimiento. Y se confunde, me dicen un abuelito. Entonces yo le digo, a ver, mi señor, mire mi ojo. No desprenda su mirada de mi ojo. Y tápese su ojito izquierdo. Si el señor Alfredo se tapa el izquierdo, yo me tapo el derecho, porque es en espejo. Ahora, se supone que yo veo bien, ¿sí? Entonces, si yo soy de esas doctoras que tengo miopía y no me gusta ponerme los lentes, que no sé si aquí hay algo, Se los ponen así. ¿ya? Entonces no pueden pretender andar por la vida sin lentes. ¿Cómo ustedes le van a valorar el campo visual a una gente si usted tampoco? ¿Ya? Entonces, por favor, póngase sus lentes. Cuando valore el Yo paciente, siempre así uso como lentes. está el doctor ahí, Tengo con astigmatismo. sus lentes puestos. ¿Ya? Entonces, señor Alfredo, tápese su ojito izquierdo, yo me tapo el derecho. ¿Sí? ¿Sí? Y yo cuando. Y hago dos tipos de movimientos. Yo Eso estoy fue esperando. ¿Ya? Se pasaron, pues. A mí me no, es que pasaron. esta chica está con todo como un mes. Anda ahí con influenza, yo qué sé. Un poco me morovido. Pero ya me siento mejor. Ya te sientas mejor. Qué bueno. Ya. Hago dos movimientos. En cruz y en X. Porque mi campo visual panorámico es de esta forma. Si yo no hago en X, no puedo ver mejor la visión periférica de los cuadrantes. Tengo que valorar cuadrantes y hemicampos. Porque ya saben ustedes que yo puedo tener una hemianopsia o una cuadrantopsia, ¿verdad? Entonces, los dos. Ojo por ojo. Y yo lo comparo. A ver, señor Alfredo, me avisa cuando ya no vea el marcadorcito, pero no se olvide, mire mi ojo. A ver, hasta ahí ya no lo veo, doctora. Y ustedes todavía lo están viendo. Entonces tiene disminución de la visión en su campo periférico. A ver, vamos a ver bien si se hace cuadrantopsia o esto más bien es el hemicampo temporal de él que no está bien. A ver, veamos. A ver, le voy a mover en otra dirección. Mire mi ojito, ya, entonces de nuevo, ¿no? Y hace, ¿no? Entonces, ay, doctora, hasta ahí ya no lo veo. ¿No? Una cuadrantopsia superior. ¿Ok? Que si sería una cuadrantopsia superior, la lesión está inferior.
¿sí? Si es una cuadratopsia superior izquierda del señor Alfredo, su lesión está en el lado derecho. ¿Qué me facilito ya eso? ¿Ya? Y así voy haciendo cuadratopsia y luego a ver el otro ojito, señor Alfredo. Y lo mismo, ¿ok? Siempre al final valoro los dos ojos al mismo tiempo. ¿Por qué se imaginan que valoro yo los dos ojos al mismo tiempo? Si para qué, uno, otro y luego de nuevo los dos. Para ver si es todo. Porque al final yo valoro los dos ojos al mismo tiempo. Cojo dos marcadorcitos y le digo, a ver, señor Alfredo, ahora yo le voy a poner dos marcadorcitos y usted me va a decir en qué momento ya no los ve. A ver, señor Alfredo, a ver, cuando lo comienza a ver. ¿Por qué? La vista panorámica podemos llevar al campo visual. Puede Para ver ser, pero eso igual lo puedo definir por cada uno de los ojos, ¿no? Un esfuerzo. Tal vez para ver si tal vez la nariz, que es lo único que No. Eso es reflejo de acomodación. Sí, lo que decía yo era eso de que lo alejo iba a ser el movimiento de convergencia con la acomodación del cuerpo ciliar, que son otras cosas que se ven lo mismo. ¿No? ¿No se imaginan por qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la inatención? Yo puedo tener una inatención visual, puedo tener la capacidad de ver, pero cuando yo estoy viendo con los dos ojos, tengo un lado que estoy inatento visualmente. ¿Ok? Entonces, puede ser que la persona no tenga, es decir, la persona viene porque le dice el familiar, es que yo me doy cuenta que yo creo que como que no ve del lado izquierdo, porque yo como que estoy parada del lado izquierdo y le señalo algo y como que no ve, y como que ya me he querido dar cuenta bien qué pasa, entonces yo le tiro así una bola de papel por el lado izquierdo y no la ve, no la esquivo. Yo no sé qué le pasa a mi papá, pero no ve, dice para mí que no ve del lado izquierdo. Entonces yo estoy, a ver, ojito, señor Alfredo, no, pero es que no tiene una tendencia, que se la ve bien periférico, a ver, señor Alfredo, no, sí ve. A ver, entonces ahí sí, hago los dos ojitos y le digo, a ver, señor Alfredo, dígame, ¿ve los dos marcadores? El de aquí, y me señala el derecho. A ver, y ahora ve el de acá. Veo el de aquí. ¿Ya? Cuando yo valoro los dos ojos al mismo tiempo, yo puedo valorar la inatención de mi campo visual. Por eso hago los dos ojos al mismo tiempo, para valorar la inatención y diferenciar la inatención entre una anopsia. ¿Sí? Porque acuérdense que las hemianopsias, para que sean homónimas y sea todo el lado izquierdo, todo el lado derecho de mi campo visual, yo necesito tener un compromiso de dos campos por separado de cada ojo. Entonces, si el problema es la preferencia visual, ¿sí? Yo tengo que ver algún defecto de alguno en mi campo, ojo por ojo. Pero si no tengo y luego le hago los dos y no me ve del lado izquierdo, entonces ese señor Alfredo tiene una inatención visual. ¿Sí? Es un lóbulo no dominante. A ver, ¿qué es esto? La primera. Hemianopsia, ¿qué tipo? Homolateral. Homolateral o homónimo, ¿ok? Izquierda, ¿no? ¿Dónde está la lesión? Derecho. ¿Derecho en dónde? Tracto óptico derecho, solo ahí. Solo ahí. No puede también ser en la corteza. Puede ser en toda la corteza visual derecha. ¿Dónde más? En el momento de ¿Qué? Pues son los dos centros. A ver, digo. cuando las irradiaciones se cruzan. No las irradiaciones. La irradiación es lo que irradia. Rayos X. ¿Cómo se llama? Radiación. Irradiación. Irradiación es otra cosa. Ya, las radiaciones ópticas, ¿ok? Todas las radiaciones ópticas. ¿De qué lado? Del lado derecho. Derecho, ya. ¿Y este de acá? Es una ¿Heterónima? ¿El apellido? Bitemporal. ¿Dónde está la lesión? En la parte central del quiano. Si ven, vía visual es facilito. A pesar de que son los José Andrés Igual es. Nadie más.
Entiendo que para el resto está claro. Yo no voy a repetir esto, ¿no? Ahora, escuchen, yo les puedo preguntar cuál es mi campo, es el que no ve, cómo se llama el trastorno, cuál es la fibra que está afecta, en qué nivel está la lesión, lo que se me dé la gana. ¿Ya? Entonces a repasar. Esto, ¿qué es eso? Hasta misma, miren. Esa es una diagnosia de Jerónimo, pero sé que ya no solo son las nasales, ¿no? O sea, también como anecdótica esa situación. Yo tendría que tener al mismo tiempo 2 lesiones que sean laterales en el izquierdo. 2 lesiones que me agarre temporal y temporal del mismo lado. ¿Verdad? Lo digo, ¿no? Ok. Entonces, Iván, ¿usted qué me le pasa? Le duele la cabeza, se tomó algo para el ya se fue. ¿Pero qué? ¿Tienes migraña? Vale atención. ¿Eres migrañoso? ¿Sufres de migraña? No, así desde ayer. ¿Estás qué? Así desde ayer. ¿Desde ayer? Ajá. ¿Estás con dolor de cabeza desde ayer? Ya tomé medicina desde ayer. ¿Tomaste qué, perdón? Tomé paracetamol, ¿sabes? ¿Ya? Y solo tiene dolor de cabeza, nada más. No tiene moco, no tiene COVID. No. ¿Cómo No. sabe? Ya fui. Doménica. Pero ya se tomó algo. ¿A qué hora se tomó? 12. A las 12. Son las. Ya, eso tuvo que haber pasado. ¿Qué se tomó? Solo tomé paracetamol de 500 ahorita. Paracetamol de 500. ¿Y tiene otra ahí? No tengo. ¿Quieres una No tiene. Ahí tiene. Sí, 1 gramo, hijo. 500 no te va a hacer nada. Sí, claro. 500 es como... Es como dulce. La garganta. Claro. La amalgam, ajá. A la larga, esa es una ensalada. Es que ya está grande. 500 por el pelado de 12 años por el ya está grande. Yo no tengo ahí. Yo tampoco se lo di a. Por lo que no de la cara. No tengo. ¿Ya? A ver. Fenómenos positivos. Veo luces que no debería de ver. Como el ejemplo que está aquí, ¿sí ven? Eso se llaman fotopsias. ¿Sí? Puedo ver como flashecitos así. ¿Ya? Puedo ver lucecitas circulares, circunscritas, otras que parecen estrellitas. ¿Sí? Fotopsias. ¿Ok? Y esas fotopsias pueden ser por varias causas. ¿Ok? Yo puedo tener, por ejemplo, un problema en la retina. Ajá. Y se me dan estas fotopsias, ¿no? Ya sea por irrigación. Por ejemplo, aquí en cambio la fotopsia es lo contrario a lo que sucedería en la amaurosis pubis. Aquí en cambio hay una vasodilatación excesiva. ¿Sí? ¿Alguien aquí tiene migraña? Sí. Ustedes ya saben por qué es la migraña, ¿no? Si les dije. ¿No les expliqué por qué pasaba la migraña? No. No, eso es una neuralgia la migraña. ¿No? A ver. La migraña, a diferencia de todos los otros tipos de dolores de cabeza, es la única que se produce por vasodilatación excesiva. ¿Sí? Escuchen los migrañosos para que entiendan. ¿Sí? Cuando uno tiene una enfermedad, uno tiene que investigar y entender su enfermedad. Claro, no solo para tratarla. Esto debería de aplicar, oigan, esto es una filosofía de vida que ustedes deberían de tomarla si es que se sienten cómodos con todo. Cuando uno entiende su enfermedad, no entiende por qué tiene que tomar la medicación, qué tomar y qué no tomar, qué actitud tener frente a la enfermedad. Igualito sucede con el paciente. Si ustedes son los médicos que están así, ya, ajá, ¿y luego qué pasó? Ah, le dolió también el brazo, ah, ya. Y cuando le estira le duele, a ver, levanta el brazo. Pues como que no levanta bien, a ver, levanta el otro, y lo toca, ¿no? Da coraje. Ya. Y ese no le duele. Pero solo le duele cuando levanta el brazo. Sí, doctor. A ver, se va a tomar. Por el momento solo le vamos a mandar paracetamol. Hay que mandar una radiografía para ver qué pasa ahí con su huesito, ¿ya? Y ahí vemos qué pasa. Por el momento solo se va a mandar paracetamol. Si le duele mucho, toma una diclofenaco sin glúcido. Ya también le voy a mandar para que tenga, ¿ya? Y
y viene en 2 semanas. ¿Ustedes creen que esa señora va a seguir el tratamiento que le mande esa doctora? Y esa señora no entiende qué le pasa y está desesperada por saber qué le pasa. ¿Sí? Igualito, si yo sufro migraña, tengo que saber por qué se produce la migraña para tener actitudes correctivas ante eso. La migraña no tiene cura. Uno vive con migraña toda la vida. Entonces, tengo que aprender qué es la migraña. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hablar de las migrañas oculares, ¿sí? Son fenómenos positivos en la migraña. Entonces, tengo que saber qué es la migraña para yo explicarle a mi paciente que tiene migraña, que me llega llorando y que se desespera porque no puede trabajar, porque se vomita cada 5 minutos y no entiende por qué vomita y le duele la cabeza. ¿Ok? Entonces, la migraña, a diferencia de los otros dolores de cabeza, es porque hay primero una vasoconstricción y hay una respuesta de vasodilatación refleja excesiva. Los vasos sanguíneos se quedan dilatados por mucho tiempo. El vaso sanguíneo penetra la meninge se irrita porque la arteria está así, dilatadísima. ¿Ok? Entonces, la meninge se irrita y duele. ¿Cómo se transmite el dolor de la meninge? Ahora sí. Alguien me dijo por ahí un medio. El trigémino me transmite el dolor. ¿Qué otro nervio? Oiga, ¿qué se lo dice? Infratentoriales, porque la supra es trigémino. El síndrome de Horner. El síndrome de Horner era porque no venía estímulos simpáticos. Simpático. Puede también producirse ese problema visual a la vez. Si no hay estímulos simpáticos, puede haber una vasodilatación. Puede producirse tal vez la presión de los ojos. Que la fotóxinas. O sea, puede ser, pero es que generalmente es por alteración, es por alteración vascular que llega a la retina. Porque hay infiltrados, porque se rompieron vasitos en la retina, por crisis hipertensivas, más es por eso. Oigan, ustedes no vienen qué pasa. Bien les va a ir, bueno, ya son los exámenes, entonces bueno. Bien les va a ir. Siempre tomo la palabra de un chico que siempre que es exalumno mío me viene a visitar cada vez y cuando me dice, doctora, ya, pues ¿a cuántos va a dejar este semestre? Yo no dejo a nadie. Ustedes se quedan solos. Porque miren, no vienen repasando. Entonces al examen se quieren meter toda esa semana. Les va a entrar, pues hijos. Tienen que repasar con tiempo para que las cositas se les queden. El vago. El vago. Si el vago se sobreestimula, yo voy a tener síntomas vasovagales junto con mi dolor de cabeza. Entonces se me altera el peristaltismo, no puedo comer, me dan náuseas, vomito. ¿Sí? La gente con migraña puede decirme, ¿no? Si es que tiene síntomas vasovagales. ¿Sí? Le da fotofobia. ¿Ya? No pueden ver la luz, les aumenta el dolor. Fonofobia, todo lo que escuchan parece que estuviese adentro de su oído, no aguantan el sonido. Necesitan estar en un lugar oscurito, encerradito, sin bulla, con el aire acondicionado prendido, porque si les da calor también se desesperan y vomitan más. No comer nada, tomarse su pastilla y dormir, ¿verdad? Ya. Así como suceden las migrañas encefálicas, yo puedo tener migrañas oculares, y acá voy a lo que les iba a decir. Si yo tengo una vasodilatación excesiva a nivel de la oftálmica, ¿sí? Yo puedo tener fotopsias o inclusive puedo tener alteración de la transducción del impulso por medio de los fotorreceptores, ¿sí? Y comienzo a ver ilusiones ópticas, ¿sí? No es nada de corteza, ¿no? Solo que el impulso se está mandando mal. El impulso se está mandando mal, ¿ok? Entonces esta gente con migrañas oculares, se llama así, les duele el ojo, y hacen signos oculares, ¿no? Fenómenos positivos. Ven lucecitas, ven flashes, como ven aquí, así, ¿no? Como ahorita en una discoteca.
¿sí? Las luces. Pueden tener algo que se llama imagen en caleidoscopio. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sabe qué es un caleidoscopio? Este es un super joven. ¿Qué es? No, Me suena, caleidoscopio. pero no. Un calidoscopio. Me suena, pero no. Verá, un caleidoscopio es un aparatito así que tiene como que Ah, ya, varios entonces sí. papelitos de colores y que ustedes lo mueven, dependiendo de cómo entre la luz, el color y la imagen se va a ver diferente. Entonces cuando ustedes lo van moviendo y ustedes ponen su ojito, se ve algo así, como un mosaico así. Como los ¿Ya? muertos ven. Ahora, imagínense, están ustedes así, ¿no? ¡Ay, me duele el ojo! Abren el ojo, caleidoscopio. O sea, horrible. La pobre gente que tiene migraña ocular. Yo soy migrañosa, pero nunca me ha dado migraña ocular y ojalá nunca me pase. Pero mi mejor amiga sufre de migraña ocular y una vez le dijeron que estaba loquita, ¿no? Ella fue porque yo no estaba aquí. Entonces, como yo no estaba, no me llamó, se fue a la emergencia porque no aguantaba el dolor del ojo y le dije, entonces, estaba manejando, no sé se llama. Iba a la emergencia y no, le revisaron la nariz porque pensaba que se había metido algo, estaba loquita. Y ella, pero no aguanto, yo tengo el dolor del ojo, no puedo. Bueno, a los 2 días que yo regreso, porque no estaba en el país, yo regreso, me fue. Yo le digo, pero es que mujer, tú lo que tenías una migraña ocular. No puede ser que no tenga muchos años. No, me mandaron a tomar un poco de cosas, me pusieron un suelo, y te lo juro que pensaban que me había metido algo, porque me estaba que me revisaba. Cada rato entraba y a revisarme la nariz. A ver si tenía los metabí, que me imagino que había pensado que se había metido cocaína, no sé. ¿Ok? Como que sí, la cocaína, o sea, la cocaína te hace otras cosas, ¿ya? O sea, ni eso, ¿no? Pero dense cuenta cómo es una pena, ¿no? O sea, este momento fue mi mejor amiga y afortunadamente no se chocó, ¿no? Y luego, bueno, ya se la pudo manejar bien, pero dense cuenta, ¿no? Cómo es muy importante este tipo de cosas. No andarle a la gente, diciendo a la gente con migraña ocular que está loquita, ¿ok? Puede haber otros fenómenos positivos, por ejemplo, convulsiones en el lóbulo occipital me pueden generar alucinaciones, ilusiones ópticas, veo cositas, ¿ok? Que no deberían de estar, comienzo a ver gente rara, ¿ok? Que no debería de estar. Alucinación, ilusión, creo que ya les había hablado la diferencia, ¿no? Alucinación, tengo el estímulo, lo percibo, perdón, ilusión, tengo el estímulo, lo percibo diferente. Alucinación, no hay estímulo y percibo algo que no debería, ¿no? No hay nada de este lado y yo veo una gente disparada, alucinación visual, ¿sí? Yo lo veo a Henry y se me transforma en un árbol. Ilusión, si está el estímulo, Henry, pues yo lo veo como un árbol. Se le ve la cara a Henry encima de un árbol. En lugar de estar buscando la nariz a esa gente que ve árboles, que ve cara de gente en los árboles, ¿para qué le voy a estar buscando la cocaína? ¿Acaso que la cocaína me alucina? Pues le busco otras cosas, ¿no? O hongos, LSD, yo qué sé. ¿En qué? En el contexto de la migraña. Porque, a ver, en realidad ahorita han habido muchas investigaciones y hasta ahí me voy a quedar y sigo, porque siempre en esta parte hay mucha pregunta, porque siempre hay gente conmigo. Hay muchas investigaciones que se han hecho ahora último porque se pretende que la fisiopatología de la migraña, además de la vasodilatación excesiva, se parece mucho a la fisiopatología de las epilepsias. Voy a la parte de las epilepsias. Lo que sucede aquí es que cuando tú te expones a algo que te puede generar una vasoconstricción, por ejemplo, una persona que no tiene migraña, por falta de sueño, hay disminución de irrigación, ¿ok? Y duele la cabeza, ¿no? Que es la clásica cefalea tensional, que duele aquí así como en diadema, ¿verdad? Y es que necesito dormir, ni sé qué, ¿ok? La gente que tiene migraña tiene una predisposición génica que lo que hace es que esa vasoconstricción normal que se le genera a todo el mundo por este engatillador, por ejemplo, falta de sueño, ¿ok? Hace que responda como una vasodilatación refleja, es decir, la vasodilatación en realidad es como una respuesta a esa vasoconstricción. El problema es que se queda ahí dilatado por mucho tiempo, te irrita la meninge, ¿ok? O sea, es una respuesta adaptativa exagerada. ¿Ya? Eso pasa con la migraña. Ahora, se sabe que la migraña, además de eso, ¿sí? También te puede producir una alteración en la transmisión del
impulsos químicos, ¿sí? Una disregularización de los neurotransmisores. Y te puede provocar en ciertas áreas de tu cerebro una sobreestimulación, como por ejemplo en el área prefrontal. Por eso a veces hay personas con migraña que también hacen estados vegetativos, cuando hacen estatus de migraña se llama. No sé si alguna vez ustedes miran eso les ha dado una migraña, pero eso es horrible. O sea, después está fácil más de un día con dolor de cabeza y te puede dar hasta una semana. O sea, es muy difícil de controlar. Qué bueno que no les haya pasado eso. ¿Sí te pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste con el 3 días? Casi una semana, sin estar con migrañas. Y es difícil de controlar, ¿ok? Porque ya para ese momento ya disparan los neurotransmisores y todo es hecho un relajo, ¿ok? Entonces, pero sí, lo básico y recomprobado el tema de la vasodilatación, que es una respuesta adaptativa a la vasoconstricción, solo que la gente con migraña se queda vasodilatada, ¿ya? Es por eso que las pastillas, no sé ustedes cuáles toman para la migraña, muchas de ellas están combinadas con cafeína concentrada de 100 miligramos, porque la cafeína te hace vasoconstricción. Por eso la medicación con cafeína para cefalea tensional no sirve, que duele más la cabeza de cefalea de rebote, solo sirve para la gente que tiene migraña. ¿Puedes tomar un café cargado? Claro, también, por supuesto. Díganme. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre esa migraña y sufrir depresión alta? Depresión alta. Ajá, o sea, No, no. porque son casi los mismos síntomas. No son los mismos. Verás, la migraña es una cefalea que tiene una ubicación, generalmente es de un lado de la cabeza, se puede comprometer la parte reticular y tiene los síntomas vasovagales. La hipertensión depende de qué sea. Si es una hipertensión esencial, es porque también tienes una predisposición génica que hace que no tengas un buen control del tono vasomotor, ¿ok? Y estás constantemente de forma basal con una presión aumentada por encima de 120/80. No es lo mismo que una migraña. O sea, la migraña es por momentos, te da la crisis, vasodilatas, te duele. Se te quita la vasodilatación o te duele la cabeza y tú no tienes presión alta. O sea, yo le pregunto porque mi papá, o sea, sufre de dolores así de casa y solamente es cuando se enoja o tiene una alteración. Entonces no sé si sería migraña o solo presión alta, pero a él le duele solo una parte de la cabeza. Bueno, sí, tendría que yo revisar a mi papá, hacerle preguntarle muchas cosas, pero pues bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, bueno, pueden ser las dos cosas, que sé yo, o sea, me explico. La hipertensión esencial, tú mientras no estés con un medicamento que pueda bloquear los receptores, que hace que se te perpetúe la falta de mantenimiento vasomotor, tú vas a estar constantemente con la presión elevada. La migraña no es por hipertensión arterial, es por una respuesta a una vasodilatación, una vasoconstricción primaria. Es diferente, se vasodilata, te duele, deja de vasodilatarse por la medicación o porque te pasó el efecto de la vasodilatación, porque tomaste algo, lo que sea, no tienes tú la presión alta y ya no te duele la cabeza, o sea, es diferente. Ahora, puede tener las dos cosas, no lo sé, y puede ser hipertenso, en todo caso necesita tener diagnóstico. Ya, y mi otra pregunta era si esa migraña solo se puede tratar con medicamento o hay otra forma. Las migrañas, claro, con medicamento, hay varios tipos de medicamentos para migraña. Hay medicamento solamente analgésico, hay medicamento abortivo para la migraña, o sea que te corta el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce el dolor de cabeza, y hay medicamentos profilácticos que tú puedes tomar intercrisis, o sea, mientras no tienes migraña, puedes tomarla para evitar que se te desencadene el dolor, que generalmente son betabloqueantes, por ejemplo. Entonces te controlan obviamente el tono vasomotor. El betabloqueante entonces hace que cuando vayas a tener la vasodilatación excesiva no se provoque tanto, entonces no te genere un dolor de cabeza. Pero chuta, o sea, hay como 15 tipos de tratamiento para la migraña, depende de las características de ese caso. Y entre ese tratamiento está el ejercicio, porque, o sea, mi papá dice que lo controla sabiendo trotar. Bueno, el ejercicio te puede mejorar la circulación en todo tu cuerpo, o sea, no solamente acá, ¿ok? Entonces, y obviamente te reduce muchas cosas, pues no hay mayor gasto de calorías, te reduce las posibilidades de tener un síndrome metabólico y todo lo que eso conlleva, por ejemplo, con la presión arterial. Entonces no es como que haces ejercicio y se te quita la migraña, porque hay muchos engatilladores de migraña, desde la comida hasta hábitos. Por ejemplo, el alcohol, sobre todo los taninos que contienen el vino,
el MSG, comino, los embutidos, el no dormir, o sea, hay muchas cosas y no todas las personas tienen los mismos negativadores. Entonces, la verdad es que te mentiría y te dijera, sí, a tu papá eso, porque pues es depende del que tengo, ¿no? Hay que diagnosticar. Exacto, tienes que tener un diagnóstico. A ver, ya, siempre que te preguntas, ya no voy a... Las consultas, mira, ¿ya? Entonces, bueno, alucinaciones visuales, como les decía, yo puedo tener de distinto tipo. Pueden ser porque tengo un desequilibrio de neurotransmisores por un efecto adverso de un medicamento, porque pues incursioné por allí en el consumo de ciertas sustancias recreativas ilegales, ¿sí? Puedo ver cosas que no hay, como por ejemplo el uso de alucinógenos. A veces los anticolinérgicos y los sedantes también me pueden causar alucinaciones visuales, convulsiones focales en el lóbulo occipital, y se los había mencionado, migrañas complejas o migrañas oculares, ¿sí? Enfermedades neurodegenerativas, pues también, si tengo una neurodegeneración en una parte que esté, por ejemplo, temporoccipital, pues veré colores y formas que no debería de ver, por ejemplo. Isquemia mesencefálica. ¿Por qué creen que una isquemia mesencefálica me puede causar alucinaciones visuales? ¿Te separa? No, pues ¿qué te separa? Si te separa me mueve el ojo, no mira. No. Ese es el, estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves. ¿No? ¿Por qué hay mesencefálica? ¿No he escuchado ese meme? ¿Estás viendo y no ves? No, ya es muy bien. ¿Estás viendo y no ves? Eso les pasa a ustedes a veces con los bichos. ¿Están viendo y no ven? ¿Están viendo y no ven? ¿Por qué una isquemia mesencefálica? Dígame. ¿Dónde está el cuerpo geniculado lateral? Los folículos. Por ahí pasa la vía del tracto óptico de la cintilla hasta llegar a donde sea que tenga que llegar, así se vaya a pulvinar o vaya a folículo, estamos hablando de ¿ya? Entonces una isquemia a ese nivel me puede llegar a alterar inclusive la percepción y producir alucinaciones. Es bastante interesante cómo una isquemia mesencefálica puede llegar a producir una alucinación visual, ¿no? Desórdenes psiquiátricos. Las alucinaciones visuales dentro del contexto de desórdenes psiquiátricos son poco comunes, más comunes son las auditivas, ¿ok? A ese que le dicen, nada más tu mamá, ¿ya? Entonces más escuchan cosas que ver, pero sí puede pasar, desórdenes psiquiátricos. Hay un síndrome que se llama síndrome de Wernicke. ¿Alguna vez han escuchado este síndrome? Verán, es un síndrome bastante interesante que ocurre en las personas adultas mayores que no tienen trastornos orgánicos, es decir, no hay displasia, no hay infarto, no hay tumor en todo el recorrido de la vía visual, ¿sí? No hay nada orgánico, pero hacen alucinaciones visuales. Y lo más raro de todo eso es que hacen alucinaciones visuales y son conscientes de las alucinaciones. Ven cosas y saben que son irreales, pero permanecen en su campo visual, ¿sí? Por estudios neurofisiológicos, ¿sí? Han llegado a la conclusión, bueno, está como teoría, ¿no? Creen que puede ser por un desequilibrio de neurotransmisores, ¿sí? Más allá que algo orgánico. De hecho, si ven esta imagen que está aquí, Pero ellos saben que no es real. ellos saben que no es real, pero está eso. Pero igual lo siguen viendo. Claro, lo siguen viendo, me parece. Si ven esta imagen que está aquí. Esta es una ilustración digital de un dibujo a mano hecho por un paciente con síndrome de Wernicke. Era un señor, bueno, sí era, ella pudo trabajar así. Era un señor que, bueno, fue artista, ¿no? Entonces el tipo tenía muy buena habilidad para dibujar. Y él, pues no, nada, nadie le decía qué era lo que tenía, ¿no? Porque el tipo se estaba volviendo loco. Porque no tenía un trastorno neuropsiquiátrico de base. Estaba normal, pero veía tonterías. Entonces él comienza a dibujar y luego lo hicieron en una ilustración digital. Y esto es lo que veía el hombre. Aparece. ¿Sí? Síndrome de Wernicke. Estaba súper consciente de que eso no era real, pero era lo que veía. Entonces él estaba así, ¿no? Su vida cotidiana estaba ahí. Por él, un man con unas orejas de conejo y todo. ¿Le podía hablar o ¿Ah? le podía hablar o No, o sea, estaba ahí. Ahora, hay una mezcla entre alucinaciones y ilusiones. A veces, claro, sí le hablaba, pero era porque él tenía la percepción diferente de esa persona que le estaba hablando y la percibía así, como ese man con el pico. Diga. No.
Se parece como a la película de Galaxia. La Ajá. última que sacaron. Ajá. Parece como que personas analizadas de imagen. Sí, 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 sí. Ajá, sí, se parece, pero bueno, no sé si alguien como se anda imaginando esas cosas colombianas. Pero sí, ¿Son ilusiones o alucinaciones? la combinación de dos. Claro. Sí. Se equivocó. Ah, ya. Ok. Bueno, alucinaciones. Ahora, finalmente, trastornos de los colores, yo lo valoro por medio de las tablas Ishihara, que van a tener generalmente, pues, colores contrarios dentro de la gama de colorimetría, ¿ok? O seguidos, que se resalten. Por ejemplo, naranja con verde y amarillo, ¿ok? Y uno pues contrasta al otro porque se tiene que diferenciar en los colores para poder ver ya sea el objeto, la letra o el número, ¿ok? Entonces, números obviamente en personas letradas, y en personas iletradas se utilizan formas o los babies, ¿no? Que todavía no pueden identificar los números, ¿ok? Entonces, trastorno de la percepción de los colores se conoce como discromatopsia o daltonismo, ¿ok? Entonces, yo puedo tener distintos niveles. Puedo tener una acromatopsia, que veo todo en blanco y negro, ¿sí? No diferencio ningún color, ¿ok? Y veo todo en mi escala de grises. Esa acromatopsia puede ser completa o parcial, ¿sí? Puedo tener una cromatopsia parcial que veo en escala de grises, pero también en sepia, como que veo café y amarillo, ¿ok? O puedo ver todo en escala de grises. Puedo tener una metacromatopsia, que es cuando yo percibo diferente el color que realmente es. Puedo tener una monocromatopsia, todo lo veo en una sola escala de color, todo lo veo en escala de azules, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vienen las otras, ¿no? Yo puedo tener una agnosia cromática, ¿sí? Que era más o menos lo que estaba hablando yo hace un momento, ¿no? A de no tener hipnosia de conocimiento. Agnosia cromática es cuando yo desconozco los colores. Es decir, en algún momento yo aprendí a identificar los colores y por un trastorno en el lóbulo occipital no dominante, ¿sí? Desconozco por esa lesión los colores, ¿ok? Entonces, yo puedo ver el color, no es que tenga un daltonismo, yo lo puedo ver, pero no lo puedo identificar. Como que te olvidas. Como que te olvidas, exacto, no lo puedes identificar, tienes la capacidad de receptar el color, pero no lo puedes identificar. Y luego hay un trastorno de la nominación de los colores, que a veces es difícil diferenciar entre estos dos, ¿ok? Trastorno de la nominación de los colores, que en cambio el problema está en el lóbulo occipital dominante, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo reconocer el color, pero no recuerdo el nombre, ¿sí? Entonces, ahí hay un trastorno de la nominación, ¿sí? Es parte del lenguaje. Que una vez les voy diciendo, esto ya es segundo parcial, pero generalmente los trastornos que respectan al hemisferio no dominante son del hemisferio derecho, ¿sí? La mayoría de los hemisferios dominantes van a ser izquierdos. Con los trastornos no dominantes, que es de derecho, generalmente yo voy a tener trastornos de tipo agnósicos, de inatención, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver en cambio con el lenguaje, ¿sí? Es decir, nominación, comprensión del lenguaje, poder hablar, entender las preguntas, responder preguntas, ¿sí? Hemisferio dominante. Todo lo que me permite comunicarme, hemisferio dominante, hemisferio izquierdo en la mayoría de las veces, y todo lo que me permite conectarme con lo que en algún momento aprendí, por ejemplo, reconocer las cosas, ¿sí? Darle atención a una parte de mi cuerpo, algo del campo visual, hemisferio no dominante, ¿sí? Bueno, igual eso es más en segundo parcial cuando veamos los trastornos lobulares y lobares, Esto sería una visión normal de los colores. Yo puedo tener una falta de visión del verde, pero sí puedo ver los colores que me dan el verde, ¿sí? No veo el secundario, pero sí veo los primarios del verde en su escala. Eso se llama deuteronopia, cuando es al verde. Y veo todo en escala de azules y todo en escala de cafés y de amarillos. Protanopia, veo azul, veo cafés y amarillos, ¿ok? Pero se me hace difícil, por ejemplo, definir el blanco y veo morados también. Veo morados, azul, amarillos,
no puedo ver bien los blancos dentro de estas escalas, Ni lo ¿ok? Y no veo rojo. Y tritanopia, no veo el morado, pero sí veo los colores que me dan morado, rosado, escalas rosados y azules, ¿ok? El rojo y el verde. Porque no ve. O sea, es que aquí, a ver, aquí no veo verde, pero veo todo en azul y en amarillo y en toda su escala. Aquí veo todo en azul y amarillo, pero también No puedo ver el morado. Y no ves No veo rojo. rojo. Sí veo morado, ¿ah? Yo voy igual. No. Este Mira, más allí es oscuro, morado, arriba es azul. esto es más oscuro y esto es más claro. Son Aquí veo más los colores claros en relación a estas escalas y aquí veo más los colores oscuros y menos los claros. Ahora sí. A ver, rápido, fondo de ojo, ¿no? Ya les había explicado cómo hago la oftalmoscopía y el oftalmoscopio. Hay muchas partes de la retina que ustedes en algún momento lo van a aprender, pero eso no me importa por el momento ni eso, ya como calvos. Lo que me interesa que ustedes... Lo que me interesa en relación a la vía visual es que ustedes puedan identificar tres cosas básicamente. El nervio óptico, el disco óptico y la excavación. Miren, este circulito, todo el circulito que estoy señalando ahorita, ¿sí? Es el disco óptico o la papila del nervio óptico. Las dos cosas significan lo mismo, donde se inserta el nervio. Esta excavación que se ve como rosadito, así, que se mete hacia atrás, ¿sí? Es la excavación fisiológica de la papila. O sea, tiene que excavarse así la papila para que le permita la inserción del nervio. El nervio es este. Lo que se ve como una linternita de fondo, ¿sí? Como una lucecita. Eso es normal. Ahora, perdón, te olvidé decirle. Si se dan cuenta cómo aquí en la papila, está el nervio, ¿verdad? Se ve esta lucecita y luego yo tengo como que este bordecito anaranjadito. Ya, eso es la papila. Cuando ese bordecito anaranjadito se ve gordísimo, ¿no? Gordote, ¿ya? Es porque esa papila está edematizada. Sí, edema de papila. Y miren cómo la edema de papila hace que yo casi no vea el nervio óptico. ¿Ok? ¿Por qué me interesa si la papila se edematiza? Porque me interrumpe la transmisión del impulso hacia el nervio óptico. Y la gente puede comenzar a ver borroso. ¿Sí? ¿En qué contexto puedo tener edema de papila? Por ejemplo, algo que está creciendo aquí adentro, que me está causando edema. ¿Sí? La papila se puede edematizar. Entonces esa es una gente que está con dolor de cabeza, comienza a ver borroso, le dio edema de papila, puede tener un tumor, ¿ok? Es una alerta para eso. Y otra cosa es que yo casi no veo nada de nervio óptico, no veo la papila anaranjadita, pero la veo ligeramente gruesa café. ¿Sí? Atrofia de la papila. ¿Sí? Esto es lo mismo, atrofia de papila. Miren qué bonito es el nervio óptico. Papila anaranjadita, no está gruesita, está normal, la excavación normalita, el nervio óptico normalito. Nervio óptico un poquito borrado, papilota, gruesa, café. Atrofia. Tanta atrofia que me tapó todo el nervio. ¿Sí? Entonces cuando yo veo a la papila gruesita y se ve como borroso aquí y yo veo solo la excavación, no veo el nervio óptico, ¿sí? Como acá también un poquito se ve así también, veo pura excavación y casi no veo nervio óptico, neuritis óptica, ¿sí? El nervio óptico se inflamó, neuritis, ¿okay? Se inflamó el nervio óptico también. Esa gente va a comenzar a ver borroso y una característica muy importante de la neuritis óptica, la gente comienza a ver como rojo, anaranjado, rosadito y les dicen, es que doctora, no sé qué pasa, pero veo todo como rojito, me duele el ojo y cada vez veo más borroso. ¿Sí? Neuritis óptica. ¿Por qué puede pasar la neuritis óptica? Pues por muchas cosas.
sacar Amén. los pulmones. Ok, a ver. La firme, lo suficiente tiempo para ver el movimiento. Escucha. Qué rico. Vamos a ver los movimientos extraculares. Necesito que estén atentos. Venga, un video extra. Si se van a